La presidenta de la Asamblea Nacional anuncia que no existen más solicitudes de palabra y pide que confirme Secretaría si la moción fue ya ingresada. MMD 2021-067M, que con su autorización procedo a dar lectura. Asunto: moción de ratificación del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. De mi consideración, en virtud de mis atribuciones legales y constitucionalmente concedidas, particularmente la contenida en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se ha dado el tratamiento respectivo al Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, y posterior al informe de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, mociono aprobar la ratificación del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República y el Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, de conformidad con el dictamen de constitucionalidad respectivo emitido por la Corte Constitucional. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe la asambleísta Marjorie de los Ángeles Chávez Macías. Hasta ahí el texto de la moción, que ha sido ingresada por escrito, señora presidenta. De esta manera escuchamos la moción ingresada y distribuida a cada uno de las y los asambleístas, moción que se va a someter a votación en este momento. Vamos a esperar indicaciones de la titular del Parlamento ecuatoriano. Y asimismo lo dice, en este momento va a proceder la votación correspondiente. Procedo a tomar votación de la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a cada uno, a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. El proceso de votación inicia con el registro de las y los asambleístas. Siempre es un paso necesario para proceder con cada una de las votaciones que se dan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Agradecemos en este momento a quienes están en sintonía de la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL Televisión Legislativa y también por redes sociales. La moción presentada por la asambleísta Marjorie Chávez ante el Pleno de la Asamblea Nacional y la cual dio lectura el secretario general de la Asamblea Nacional es la siguiente: en virtud de mis atribuciones legal y constitucionalmente concedidas, particularmente la contenida en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se ha dado el trámite respectivo al Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia y posterior al informe de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, mociono aprobar la ratificación del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, de conformidad con el dictamen constitucional respectivo emitido por la Corte Constitucional. Esta es la moción presentada por la asambleísta Marjorie Chávez. Recordemos que en la lectura que se dio al informe trabajado en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se puntualizó entre las conclusiones que el tratado sobre extradición se inserta en el marco de las relaciones diplomáticas entre Ecuador e Italia y obedece a la necesidad de profundizar la cooperación judicial entre ambos países en aras de mantener y garantizar la paz internacional, mejorar la asociación estratégica y fortalecer el desarrollo de las relaciones bilaterales, mismo que ha sido ratificado por el Gobierno de la República de Italia. También, entre las conclusiones, el tratado constituye un instrumento de cooperación judicial en materia penal que procura combatir la delincuencia transnacional y evitar la impunidad a través del fortalecimiento de la administración de justicia y la generación de un procedimiento de extradición que asegure el procesamiento y juzgamiento y ejecución de sanciones penales de los sujetos activos de un delito, conforme a la normativa constitucional y penal de cada uno de los ordenamientos internos de los países y en observancia de los derechos humanos. Otra conclusión es que el instrumento internacional establece un marco regulatorio encaminado a facilitar la extradición de las personas presuntamente responsables del cometimiento de infracciones penales, sobre la base de los principios de soberanía, no injerencia y en el marco del respeto, igualdad y equidad de los estados y en función de actuaciones recíprocas y beneficios mutuos. El tratado sobre extradición, a más de respetar
y recoger los principios propios del derecho internacional, se regula la institución de la extradición, respeta y se corresponde con nuestro ordenamiento constitucional, tal como lo determinó la Corte Constitucional. Concretamente, respeta la prohibición contenida en el artículo 79 de la Carta Magna, las garantías del derecho al debido proceso general y el debido proceso penal, y garantiza los derechos a la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y los principios propios de la administración de justicia. Vamos a observar cómo avanza en este momento el registro de los asambleístas que participarán en la votación. Ya son 121 los legisladores y legisladoras que se han registrado a través del sistema de curul electrónica. Finalmente, en lo correspondiente a las conclusiones a las que llegó la comisión que trató este documento, esta herramienta internacional, sostiene que revisado el tratado sobre extradición, no se advierte inconsistencias o aspectos de orden sustancial que den lugar a la improbación del mismo. Por el contrario, conforme a lo antes analizado, el tratado se convierte en un instrumento necesario para asegurar el cumplimiento y la eficacia de la normativa, procedimientos y sanciones de orden penal de cada uno de los países, y representa un instrumento normativo que se constituye en fuente de derecho para el procedimiento de extradición. Estas son las 5 conclusiones a las que llegó la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Luego de estas conclusiones se detalla la recomendación, y la recomendación que hacía la comisión es que sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden y de la interpretación dispuesta por la Corte Constitucional respecto de que el artículo 5, numeral 1 del tratado debe entenderse en el contexto convencional en el que fue creado y a la luz de lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución de la República, por tanto debe excluirse toda interpretación de acuerdo con la cual se entienda que las autoridades ecuatorianas están facultadas a decidir sobre una solicitud de concesión de la extradición de los nacionales ecuatorianos por solicitud de la República de Italia. La Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda de esta manera al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el tratado entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Italia para su ratificación. Se ha informado ya que 122 asambleístas se registraron. La presidenta ha dispuesto que se cierre este registro para que se dé paso a la votación respectiva. Hasta el momento todos los votos son afirmativos. Suman esto 92 votos, un número que asciende ya a 96 votos a favor de aprobar este tratado. Existen 4 opciones de voto, como siempre señalamos a ustedes. El voto afirmativo, que usted lo identifica por la señal de TVL o a través de la transmisión que se realiza en redes sociales con el color verde. El voto negativo, que está representado con el color rojo, el voto blanco con el color del mismo nombre y las abstenciones con el color azul. 110 de 122 asambleístas ya han consignado su voto. Hasta el momento todos los votos son afirmativos. De mantenerse, o podemos advertir ya que con la votación alcanzada, el Pleno de la Asamblea Nacional da luz verde a la ratificación de este tratado entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. Un tratado que, como se señala en cada una de las conclusiones y a lo largo del informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales, es sobre extradición, y el mismo se inserta en el marco de las relaciones diplomáticas. Y en el debate, la asambleísta Marjorie Chávez, quien actuó como ponente de este informe, dijo que todas las comparecencias recibidas en la mesa legislativa recomendaban la ratificación del tratado, ya que está en armonía con la Constitución y abre la posibilidad de cooperación en materia penal, importante, sostuvo la asambleísta. El tratado constituye un instrumento de cooperación judicial que procura combatir la delincuencia transnacional
transnacional, y evitar la impunidad, también destacó la asambleísta Marjorie Chávez en su intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras que el legislador por Santo Domingo de los Áchilas, Gruber Zambrano, hizo referencia a un caso familiar al asesinato de uno de sus hermanos y dijo que la falta de un instrumento legal no ha permitido la extradición de la persona responsable de este asesinato, que se encuentra en Italia, por lo que el tratado llena un vacío que hasta el momento ha permitido que opere la impunidad, sostuvo el asambleísta Gruber Zambrano en su intervención. Estas fueron las únicas intervenciones que provocó el debate de este informe y ya estamos en este momento en proceso de votación, cuando solamente resta un voto por consignarse. Hasta el momento, los 121 asambleístas que ya han votado a favor de la ratificación de este tratado de extradición entre los gobiernos de Ecuador y el gobierno de Italia para su respectiva ratificación. Solamente falta un voto por consignarse, el punto que en este momento se trata en el Pleno de la Asamblea Nacional. En esta sesión 733 es el tercer y último punto del orden del día. El pleno se instaló a las 10:46 con la presencia de 123 asambleístas, sesión que se realiza en modalidad presencial. Hasta el momento ya se cumplió con el primer debate del proyecto de ley orgánica de juventudes, debate en el que participaron. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 122 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la ratificación del tratado de extradición entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Italia. Y por decisión unánime